Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19 nos da la introducción entonces a este tema de la dádiva de Cristo o el Cristo de la dádiva. Hagámonos unas preguntas. ¿Quién fue por la dádiva de los 10 y quién fue por Cristo? Los 9 fueron ¿por qué? Por la dádiva. Solamente querían algo que Jesús les iba a dar. Solamente uno. ¿Qué pasó? Fue más allá del milagro. No se quedó solamente con su sanidad. Fue a darle gloria a ¿quién? Jesús. Y recibió salvación. ¿Por el milagro? Ok. Entonces la Biblia no nos enseña que debemos es predicar y hablar a través de milagros, que no es la estrategia. ¿Sabe por qué no es una sana estrategia los milagros? Y decir noche de milagros, día de milagros, traigan sus enfermos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas llegan con motivaciones ¿qué? Equivocadas. Llegan solamente a buscar la dádiva. Yo no estoy diciendo con esto que muchas de esas personas llegan a encontrar a Jesús. Este hombre lo hizo. A pesar de que fue sanado, ¿qué hizo? Llegó hasta Jesús. Pero revisemos el porcentaje. Haga cuentas. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que vienen solamente a buscar la dádiva de Cristo y no al Cristo de la dádiva? Así que la única razón que debe movernos es Cristo nos dé o no nos dé. De eso se trata. Y vamos a descubrirlo a través de la palabra. Porque Dios sí sigue actuando hoy con señales, con prodigios y con milagros. Los milagros y las sanidades no son un fin. ¿Quiere decir eso que en la iglesia no hay sanidades y milagros? No. En una iglesia el fin debe ser la palabra, la predicación de esta. El culto debe ser para que la palabra de Dios sea predicada. Así que, ¿qué significa la dádiva de Cristo o el Cristo de la dádiva? Debemos ir más allá de los milagros. La posibilidad de los milagros. ¿Cree usted en milagros? Es interesante cómo a veces perdemos la noción sobrenatural de Dios. Vivimos tan pegados a lo físico, a nuestros sentidos, que dejamos de un lado lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Génesis 18:14, ¿qué dice, hermanos? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Hechos 26:8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Sabe por qué yo creo en milagros? Porque creo en Dios. Ahora, esto nos debe confrontar mucho, porque si a usted le cuesta creer en milagros, perdóneme que le diga, pero te cuesta mucho creer. Tu fe está al 10% de batería, al 5%, es más, conéctese, viejo, porque si no, muere. Y hay personas, hay cristianos que viven sus vidas cristianas con una fe en un 5% de carga, en un 10% de carga, porque el otro 90% lo ocupa ¿qué? Su trabajo, sus afanes, su estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos amados, yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios hace un milagro. Yo creo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Yo creo que Dios puede abrir esa puerta que seguramente muchos dirán que no se abrirá. Dios la puede abrir. Amén. Dios la puede abrir. Ahora vamos a ver cómo Dios o el Señor Jesús hace milagros de acuerdo al grado de fe que tenemos nosotros. ¿Esos milagros definen nuestra salvación? ¿O no estamos hablando de eso? ¿Ok? Ese es otro tema. ¿Cuál es el medio para poder obtener respuesta de Dios? La oración. Pregunta, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? No me diga, yo no soy profeta, pero le aseguro que sus tiempos de oración no pasan más del 10% de toda su vida y todo su tiempo. Y una persona, un cristiano, con menos 10 o 10% de oración es alguien que ¿qué tipo de vida espiritual tiene? ¿Qué tipo de relación con Dios tiene? ¿Qué tipo de ver las cosas sobrenaturales de Dios tiene? Nunca las va a ver. Si usted cree que Jesucristo levantó a Lázaro de la muerte, usted no tendría ningún problema en creer que Dios puede actuar de manera sobrenatural en su vida. Aquí no estamos diciendo que es su oración la que tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y Dios sana al que el qué. Y Dios responde cuando el qué quiere. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó un mar, una tempestad tan grande, las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar qué? Perdón, hermano, pero venga, le presento a Jesús. Permítanme en esta noche presentarles a Cristo. Denle la mano a Jesús. Ese es Jesús. Alguien sobrenatural, alguien que está fuera de nuestra imaginación, de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Alguien que puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Ese es Cristo. Se los presento.
¿Qué hizo Jesús? Calma la tempestad. ¿Y qué hizo los vientos? ¿Qué hizo la lluvia? ¿Qué hizo la tormenta? Le obedecieron. Increíble. Dios no se encuentra limitado por las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Simple. ¿Por qué qué? Porque son sus leyes. Qué lejos vivimos del Señor, ¿cierto? Qué pegados a la tierra y lo material y las circunstancias. Y entonces me va a ir mal, no tengo trabajo y esto y lo otro. Y no te das cuenta quién está detrás. No te das cuenta quién es el que provee, quién es el que abre puertas. Y si en ese día no las abrió, amén, porque Él es soberano, pero un día la abrirá, porque Él sabe cuáles son ¿qué? Nuestras necesidades. Así que descanse. Descansar quiere decir que uno debe quedarse quieto. No quiere decir. Miren lo interesante, hermanos. Un pastor tuvo un domingo un sermón sobre Jonás y el gran pez. Su hijo, al llegar a la casa, miren lo que le pregunta. En casa el hijo le pregunta al padre: papi, ¿crees realmente que un pez pudo tragarse a un hombre y permanecer vivo en su interior por 3 días y 3 noches? El sabio padre respondió: si Dios pudo crear al hombre sin tener nada con qué empezar, si creó las primeras criaturas marinas de la nada absoluta, ¿no crees que pudo hacer que el hombre permaneciera vivo por 3 días en las entrañas de un gran pez? Y el hijo respondió: si vas a incluir a Dios en la historia, entonces es diferente. Creo en los milagros porque creo en Dios. Génesis, repitamos, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Aún las mentes más brillantes de todos los tiempos creyeron en un creador. Bacon, Galileo, Newton, Luis Pasteur, Einstein, Pascal, etc. Todos ellos creyeron en una inteligencia superior ¿a qué? A la de ellos. No se quedaron solamente con lo que muchos ateos y muchos hoy se quedan mirando. No hay peor ateo que un cristiano que no cree en milagros. Dios puede restaurar un matrimonio. Dios lo puede hacer, pero cuando ellos no quieren, ¿qué puede hacer Dios? Están las verdades ahí fluctuando. Dios puede hacer lo milagroso. Pero también depende de su voluntad, de su soberanía. Es imposible creer en un Dios soberano y no creer en los milagros. ¿Qué significa sobrenatural? Significa por encima de lo natural. Dios es soberano por sobre la naturaleza. Jesús decidió parar la tormenta. ¿Y qué hizo la tormenta? Obedeció. Job capítulo 28, 24 y 27. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia, ¿qué hizo Dios? Le dio una ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Él fue el que puso todas las leyes en el universo, en la naturaleza. ¿Por qué el hombre puede estudiar los animales? ¿Por qué el hombre puede estudiar los ciclos que existen en el mundo? Porque Dios puso esas leyes, los programó. Todos nosotros somos una programación de alta ingeniería que yo creo que el ser humano jamás podría imaginarse ni llegar allá. Ese es Dios. Ese es en el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es Cristo. Ahora, yo no sé cómo está su fe con respecto a ese Señor. Yo no sé si usted vive para lo efímero, para lo meramente material, y usted cree que la vida solamente es trabajar, tener dinero, un carro, comodidad, darle un colegio a sus hijos. Si usted cree eso, qué triste ser usted, porque no sabe lo que te estás perdiendo. La bendición de conocer lo sobrenatural de Cristo, las cosas sobrenaturales que Él puede hacer. Yo he visto lo que Jesús y lo que Dios puede hacer. Yo no sé si usted lo ha visto. Uy, sí, pastor, yo fui a una iglesia grandota y la tarima y los cojos saltaban y los ciegos veían. Pero no estoy hablando de eso. Usted no sabe si eso fue verdad o no. El que lo entendió, lo entendió. Usted no sabe cuánto de eso fue algo que la psicología llama manipulación de las masas. Usted sabe que eso mismo lo hacen los de la nueva era. Usted no sabe que esas mismas sanidades y todo lo que eso pasa sucede en otras religiones, sobre todo de tipo oriental. Los cristianos no necesitamos probar los milagros. El incrédulo nunca los aceptaría. A veces queremos que con milagros el hermano va a dar un testimonio, que puede bajar, ¿no? El hermano va a dar un testimonio de un milagro que le pasó, y creemos que con eso otros se van a convertir. Los milagros hoy, los milagros suceden en la vida diaria
Dios continúa sanando sobrenaturalmente a los enfermos, etcétera, etcétera. En este tipo de afirmaciones hemos sido testigos de excesos y manipulaciones y fraude de lo que hoy actualmente se conoce como el movimiento de la sanidad divina. Las iglesias serias y fundadas en la palabra le tienen tanto miedo al incendio fuera de control que nos hemos conformado con que no haya fuego en absoluto. No queremos parecernos a estos lugares más bien que hacen exhibición de milagros, prodigios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Los excluimos de la iglesia. No es así, no es así. Usted puede recibir milagros de parte de Dios. Claro que sí, pero vamos a entenderlos primero. ¿Cómo los hace Dios? ¿Por qué los hace Dios? ¿De qué manera los hace Dios? ¿Qué propósito tiene Dios? Vamos a leer Mateo 13, desde el 53 al 58. El título en mi Biblia dice: Jesús en Nazaret, es decir, Jesús va a su tierra donde lo vieron crecer, donde lo vieron con su familia, donde estaban sus amigos, las personas y los conocidos. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas las hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Perdóneme, hermano, que me le meta a la cocina, pero le quiero hacer una pregunta bien interesante. ¿Por qué usted no ve milagros en su vida? ¿Por qué? El versículo 58 le responde: porque su vida no es una vida en lo sobrenatural de Dios. Ahora, estoy diciendo que el lunes tenemos que vivir: Señor, dame el milagro, Padre, yo quiero caminar sobre las aguas. Y el martes: Señor, yo quiero ver ciegos sanados, Padre, que me encuentre un billete de 50,000 en el nombre de Jesús. ¿Estamos diciendo eso? No estamos diciendo. Dejémosle eso a los despistados de otros lugares, porque sé que enseñan a vivir a la gente así, lo sé. Vivir en lo sobrenatural no es vivir 3 pisos fuera del piso, no. Vivir en lo sobrenatural es vivir que cada momento de mi vida es un milagro, es una bendición, y que van a haber momentos en mi vida donde yo necesito el actuar sobrenatural de Dios. Y esa puerta que tú pensaste que no se iba a abrir, Dios la abre.